Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santa Juana de Lestonnac. Santa Juana de Lestonnac, nacida en Burdeos, Francia, en 1556, fue una mujer dedicada a la educación y la fe. Después de enviudar, fundó la Compañía de María, una orden religiosa dedicada a la educación de las niñas, en particular las más necesitadas. La orden se expandió rápidamente por Francia y España, destacando por su enfoque en la formación integral de las jóvenes y su devoción a la Virgen María. Juana fue canonizada en 1949 y es la patrona de las maestras. Su vida es un ejemplo de dedicación a la educación y a los valores cristianos. ¿Quién fue Santa Juana de Lestonnac y cuál fue su importancia histórica? Santa Juana de Lestonnac fue una mujer francesa nacida en Burdeos en 1556. Es conocida por fundar la Compañía de María, una orden religiosa dedicada a la educación de niñas, especialmente de las más necesitadas. Su importancia histórica radica en su contribución a la educación femenina en una época en la que las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. Santa Juana creía fervientemente en la importancia de la educación para el desarrollo integral de las personas y la sociedad. A través de la Compañía de María, estableció escuelas que proporcionaban una educación de calidad basada en los valores cristianos, promoviendo así la dignidad y el empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento. Además de su labor educativa, Santa Juana de Lestonnac es reconocida por su vida de profunda fe y su dedicación al servicio de los demás. Fue canonizada en 1949 y su legado perdura en la labor educativa de la Compañía de María, que continúa su misión de formar a las jóvenes en todo el mundo. ¿Cuál era el nombre completo de Santa Juana de Lestonnac? El nombre completo de Santa Juana de Lestonnac era Juana de Lestonnac de Montbazon. ¿En qué año y en qué lugar nació Santa Juana de Lestonnac? Santa Juana de Lestonnac nació en Burdeos, Francia, en el año 1556. ¿Cuál fue la familia de origen de Santa Juana de Lestonnac y cuál era su posición social? La familia de origen de Santa Juana de Lestonnac pertenecía a la nobleza francesa. Su padre, Guillaume Eichen, era un magistrado y su madre, Antoinette López, provenía de una familia noble. Por lo tanto, Juana creció en un ambiente de cierto prestigio social y cultural. ¿Qué eventos o circunstancias marcaron la vida temprana de Santa Juana de Lestonnac? La vida temprana de Santa Juana de Lestonnac estuvo marcada por varios eventos y circunstancias significativas. Uno de los aspectos más destacados fue su matrimonio con Gastón de Montferrand, con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando quedó viuda a los 32 años, después de lo cual decidió dedicarse por completo a la fe y a la educación. Otro evento importante fue su encuentro con San Francisco de Sales, quien la alentó a seguir su vocación religiosa y la inspiró en la fundación de la Compañía de María. Además, la experiencia de Juana como madre y viuda la sensibilizó ante las necesidades de las mujeres y la llevó a dedicarse especialmente a la educación de las niñas, fundando escuelas para ellas en un momento en que la educación femenina era escasa. Estos eventos y circunstancias marcaron profundamente la vida de Santa Juana de Lestonnac, guiándola hacia una vida de servicio y dedicación a los demás, especialmente a través de la educación. ¿Cuál fue la motivación principal detrás de las acciones de Santa Juana de Lestonnac? La motivación principal detrás de las acciones de Santa Juana de Lestonnac fue su profunda fe y su convicción de que la educación era un medio fundamental para el crecimiento espiritual y humano. Como viuda y madre, experimentó en su propia vida la importancia de la educación y la formación integral de las mujeres. Esta experiencia la llevó a dedicarse a proporcionar una educación de calidad basada en los valores cristianos, especialmente para las niñas y mujeres más necesitadas, con el fin de empoderarlas y ayudarlas a desarrollar todo su potencial. Su amor por Dios y por los demás la impulsó a fundar la Compañía de María y a dedicar su vida al servicio de los demás, especialmente de las jóvenes a través de la educación. ¿Qué logros o contribuciones destacadas realizó Santa Juana de Lestonnac durante su vida? Durante su vida, Santa Juana de Lestonnac realizó varias contribuciones destacadas, entre las que se incluyen: fundación de la Compañía de María.
Santa Juana fundó la Compañía de María en 1607, una orden religiosa dedicada a la educación de niñas y jóvenes, especialmente las más necesitadas. La orden se expandió rápidamente por Francia y España, estableciendo escuelas que proporcionaban una educación de calidad basada en los valores cristianos. Promoción de la educación femenina. Santa Juana fue una pionera en la promoción de la educación femenina en una época en la que las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. A través de la Compañía de María, proporcionó una educación integral que incluía enseñanzas académicas y religiosas, así como habilidades prácticas para la vida cotidiana. Inspiración para futuras generaciones. El legado de Santa Juana del Estonac ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de educadores y mujeres comprometidas con la fe y el servicio a los demás. Su ejemplo de dedicación y amor por la educación sigue siendo una fuente de inspiración para muchos en la actualidad. Estos logros y contribuciones destacadas hacen de Santa Juana del Estonac una figura importante en la historia de la educación y en la promoción de los derechos de las mujeres. ¿Cómo fue la vida religiosa de Santa Juana del Estonac antes de fundar la Compañía de María Nuestra Señora? Antes de fundar la Compañía de María Nuestra Señora, Juana del Estonac llevó una vida religiosa marcada por su profunda fe y devoción. Después de enviudar, se dedicó por completo a la vida espiritual y se convirtió en una figura destacada en los círculos religiosos de Burdeos, Francia. Juana participaba activamente en obras de caridad y se destacaba por su generosidad y compasión hacia los menos afortunados. También se dedicaba a la oración y a la meditación, buscando una mayor cercanía con Dios y una mayor comprensión de su voluntad. Su encuentro con San Francisco de Sales fue un punto de inflexión en su vida espiritual. San Francisco reconoció su profunda espiritualidad y la alentó a seguir su vocación religiosa. Este encuentro la inspiró a fundar la Compañía de María, una orden religiosa dedicada a la educación y a la formación espiritual de las jóvenes. En resumen, la vida religiosa de Juana del Estonac antes de fundar la Compañía de María estuvo marcada por su profunda fe, su dedicación a la oración y a la caridad, y su búsqueda de una mayor cercanía con Dios. Estas experiencias la prepararon para el importante papel que desempeñaría como fundadora de una orden religiosa dedicada a la educación y al servicio a los demás. ¿Cuándo y por qué fundó Santa Juana del Estonac la Compañía de María Nuestra Señora? Santa Juana del Estonac fundó la Compañía de María Nuestra Señora en Burdeos, Francia, en el año 1607. La fundación de la orden fue el resultado de su profunda vocación religiosa y de su deseo de dedicarse por completo al servicio de Dios y de los demás, especialmente de las mujeres y niñas necesitadas. Después de enviudar, Juana sintió un llamado interior a consagrarse a Dios y a dedicar su vida a obras de caridad y de educación. Inspirada por San Francisco de Sales, decidió fundar una orden religiosa que se dedicara a la educación de las jóvenes y a la formación espiritual de las mujeres. La Compañía de María se estableció con el propósito de proporcionar una educación integral basada en los valores cristianos, con un enfoque especial en las niñas y mujeres más desfavorecidas. La orden se expandió rápidamente por Francia y España, estableciendo escuelas y centros de formación que tuvieron un impacto significativo en la educación de las mujeres en esa época. La fundación de la Compañía de María fue el resultado de la profunda fe y del compromiso de Santa Juana del Estonac con la educación y el servicio a los demás, y su legado perdura en la labor educativa de la orden en la actualidad. ¿Cuál era el propósito principal de la Compañía de María Nuestra Señora según Santa Juana del Estonac? Según Santa Juana del Estonac, el propósito principal de la Compañía de María Nuestra Señora era proporcionar una educación integral basada en los valores cristianos a las niñas y mujeres jóvenes, especialmente a aquellas que se encontraban en situaciones desfavorecidas. Juana creía firmemente que la educación era fundamental para el desarrollo humano y espiritual de las personas, y que todas las mujeres debían tener la oportunidad de recibir una educación de calidad que les permitiera desarrollar todo su potencial. Además de la educación académica, Juana también enfatizaba la importancia de la formación espiritual y moral, buscando formar mujeres fuertes, virtuosas y comprometidas con su fe y con el servicio a los demás. La Compañía de María se convirtió así en un lugar donde las jóvenes podían recibir una formación integral que abarcaba todos los aspectos de su vida, preparándolas para ser líderes en sus comunidades y en la sociedad en general. En resumen,
El propósito principal de la Compañía de María Nuestra Señora, según Santa Juana del Estonac, era proporcionar una educación integral que formara a las mujeres en todos los aspectos de su ser, permitiéndoles crecer como personas íntegras y comprometidas con su fe y con el servicio a los demás. ¿Qué desafíos enfrentó Santa Juana del Estonac durante su vida y cómo lo superó? Santa Juana del Estonac enfrentó varios desafíos durante su vida, especialmente en el contexto de fundar y dirigir la Compañía de María Nuestra Señora. Algunos de los desafíos más significativos que enfrentó incluyen: oposición de las autoridades eclesiásticas. En un principio, algunas autoridades eclesiásticas no veían con buenos ojos la idea de una nueva orden religiosa dedicada a la educación de las mujeres. Sin embargo, Santa Juana perseveró en su vocación y logró obtener la aprobación necesaria para fundar la Compañía de María. Dificultades financieras. Fundar y mantener una orden religiosa y escuelas requiere recursos financieros. Santa Juana enfrentó dificultades para obtener fondos suficientes para sostener la obra de la Compañía de María, pero logró superar este desafío gracias a la generosidad de algunos benefactores y a su propia determinación. Resistencia cultural y social. En la época en que vivió Santa Juana, la educación femenina no era una prioridad y las mujeres tenían un papel limitado en la sociedad. Superar estas barreras culturales y sociales para establecer escuelas para mujeres y niñas fue un desafío importante, pero Santa Juana lo logró gracias a su convicción y su dedicación. Santa Juana superó estos desafíos gracias a su profunda fe, su determinación y su dedicación a su vocación religiosa y a la educación de las mujeres. Su ejemplo de perseverancia y valentía sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas en la actualidad. ¿Qué legado dejó Santa Juana del Estonac en la educación y la vida religiosa? Santa Juana del Estonac dejó un legado duradero en la educación y la vida religiosa, especialmente a través de la fundación de la Compañía de María Nuestra Señora y su dedicación a la educación de las mujeres. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: educación integral. Santa Juana creía en la importancia de una educación integral que abarcara todos los aspectos de la persona, incluyendo la formación académica, espiritual y moral. Su enfoque en la educación integral ha influido en la forma en que se concibe la educación en la actualidad, destacando la importancia de la formación integral de los estudiantes. Empoderamiento de las mujeres. A través de la Compañía de María, Santa Juana proporcionó a las mujeres y niñas la oportunidad de recibir una educación de calidad y de desarrollar todo su potencial. Su trabajo ayudó a empoderar a las mujeres y a abrir nuevas oportunidades para ellas en una época en la que las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. Vocación religiosa. Santa Juana es un ejemplo de vocación religiosa y dedicación a la vida espiritual. Su vida de oración, su servicio a los demás y su compromiso con la fe son un modelo para aquellos que buscan seguir una vida religiosa y servir a Dios y a los demás. En resumen, Santa Juana del Estonac dejó un legado significativo en la educación y la vida religiosa, destacando la importancia de una educación integral, el empoderamiento de las mujeres y la vocación religiosa. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para muchas personas en la actualidad. ¿Cómo es recordada Santa Juana del Estonac en la actualidad y cuál es su influencia? En la actualidad, Santa Juana del Estonac es recordada como una figura importante en la historia de la educación y la vida religiosa. Su influencia se refleja en la labor educativa de la Compañía de María Nuestra Señora, que continúa su misión de proporcionar una educación integral basada en los valores cristianos a las niñas y mujeres de todo el mundo. Además, Santa Juana es recordada por su ejemplo de dedicación y servicio a los demás, especialmente a través de la educación. Su vida de oración, su compromiso con la fe y su amor por los demás son un modelo para aquellos que buscan seguir una vida de fe y servicio. La influencia de Santa Juana del Estonac también se extiende más allá de la educación y la vida religiosa, siendo un ejemplo de perseverancia y valentía en la superación de los desafíos. Su legado perdura en la labor de la Compañía de María y en la memoria de aquellos que valoran su ejemplo de vida y su compromiso con la educación y el servicio a los demás. ¿Qué enseñanzas o virtudes se pueden aprender de la vida de Santa Juana del Estonac? De la vida de Santa Juana del Estonac se pueden aprender varias enseñanzas y virtudes que siguen siendo relevantes en la actualidad. Fe y confianza en Dios. Santa Juana confiaba plenamente en la providencia divina y en la guía de Dios en su vida.
Su fe le permitió superar los desafíos y perseverar en su vocación religiosa y en su labor educativa. Servicio desinteresado. Juana dedicó su vida al servicio de los demás, especialmente de las mujeres y niñas necesitadas. Su ejemplo nos recuerda la importancia de poner nuestras habilidades y recursos al servicio de los demás. Dedicación a la educación. Santa Juana creía en el poder transformador de la educación y en la importancia de proporcionar una educación de calidad a las mujeres. Su compromiso con la educación integral sigue siendo un modelo para los educadores en la actualidad. Perseverancia y valentía. A lo largo de su vida, Santa Juana enfrentó varios desafíos y dificultades, pero nunca perdió la determinación ni la valentía. Su ejemplo nos inspira a perseverar en nuestras metas y a superar los obstáculos que se nos presenten. Amor y compasión. Juana demostró un profundo amor y compasión por los demás, especialmente por aquellos que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Su ejemplo nos invita a amar y a servir a los demás con generosidad y compasión. En resumen, la vida de Santa Juana del Estonac nos deja un legado de fe, servicio, dedicación y amor que sigue siendo una fuente de inspiración y de enseñanza para todos aquellos que buscan vivir una vida plena de sentido y de significado. ¿Qué aspectos de la vida y obra de Santa Juana del Estonac inspiran a las personas en la actualidad? La vida y obra de Santa Juana del Estonac inspiran a las personas en la actualidad por varios aspectos. Dedicación a la educación. Su compromiso con la educación integral de las mujeres y su lucha por ofrecer oportunidades educativas en un contexto histórico desafiante inspira a aquellos que valoran la educación como un medio de empoderamiento y transformación social. Servicio desinteresado. Su vida de servicio y su dedicación a los demás, especialmente a los más necesitados, inspira a las personas a buscar maneras de servir a sus comunidades y de hacer del mundo un lugar mejor. Fe y espiritualidad. Su profunda fe y su vida espiritual ejemplar inspiran a quienes buscan crecer en su relación con Dios y seguir una vida de oración y servicio. Superación de obstáculos. A lo largo de su vida, Santa Juana enfrentó numerosos desafíos y obstáculos, pero nunca perdió la fe ni la determinación. Su ejemplo inspira a las personas a perseverar en medio de las dificultades y a confiar en que Dios siempre está presente en sus vidas. Ejemplo de vida. En general, la vida de Santa Juana del Estonac es un testimonio de virtud y sacrificio que inspira a las personas a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y a seguir el ejemplo de los santos en su vida diaria. Resumido. La vida y obra de Santa Juana del Estonac inspiran a las personas en la actualidad por su dedicación a la educación, su servicio desinteresado, su fe y espiritualidad, su capacidad para superar obstáculos y su ejemplo de vida virtuosa. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes valoran la educación, el servicio a los demás y la fe en Dios. Oración. Dios Todopoderoso, que en Santa Juana del Estonac nos has dado un ejemplo de fe, dedicación y servicio a los demás, te pedimos que nos concedas la gracia de seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Que podamos ser instrumentos de tu amor y misericordia, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. Te pedimos que nos ayudes a cultivar una profunda fe en ti y a vivir de acuerdo con tus enseñanzas, siguiendo el ejemplo de Santa Juana en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.